Ya sea Isis, Zeus, Ra, Dios, Alá, Yahvé, Krishna, Buda, Jesús o Moisés, a lo largo de la historia de la humanidad, las religiones han intentado transmitir valores para una mejor convivencia, más allá de sus enormes errores. Pero existen instituciones que utilizan nuestra fe como negocio altamente lucrativo. Un programa de la Iglesia Universal del Reino de Dios para que conozcan a un Dios vivo y a través de la oración renueven su fe y paren de sufrir. Una palabra de ánimo para su corazón. La Iglesia Universal del Reino de Dios, mejor conocida por su frase "pare de sufrir", fue creada en 1977 en Brasil por un ex cajero de lotería en Río de Janeiro, que además se autoproclamó... No, ese no. No, ese tampoco. Ahora sí, Edir Macedo se autoproclamó obispo de la iglesia. Con el pasar del tiempo hemos notado que, por ejemplo, las culebras bíblicas han tomado cierto auge. Ficciones que cautivaron a Brasil luego causaron furor en Argentina y Chile, y así continúa la cadena de exportación de estos culebrones a muchos otros países. Si hablamos del éxito de Moisés y los 10 mandamientos, telenovela brasileña vinculada a la ficción en base a historias bíblicas, notamos que muestra una tendencia que llegó para quedarse y crecer a escala mundial, convirtiendo a la televisión en el gran púlpito de esta organización política, religiosa. Actualmente, Pare de Sufrir se encuentra en más de 150 países, incluidos Latinoamérica, parte de Estados Unidos, África y Europa. La Catedral Mundial de la Iglesia está en la avenida suburbana de Río de Janeiro. Tiene una capacidad similar a un estadio, 14.000 personas. El edificio está valuado en $16 millones. Pero nada es casualidad, sino causalidad. Y es que detrás de este éxito televisivo está la corporación que dirige Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, dueña del programa Pare de Sufrir y de las numerosas iglesias shopping que se reproducen como conejos. La Iglesia Universal instaló su primer templo en la Argentina en 1920 y montó su sede en un cine de la calle Lavalle, en el corazón de Buenos Aires. Hoy tienen 99 templos distribuidos en todo el país. Con epicentro en Brasil, su estrategia de negocio de la fe incluye la compra de medios de comunicación y edificios, antiguos cines o teatros para convertirlos en templos, y hasta alquilan estadios y los llenan tanto en Brasil como en Miami. Hoy tiene tanto poder como para llenar el Maracaná. Contra essa sociedade podre, corrupta, nojenta, e nós estamos aqui, meu pai, para buscar a tua justiça. A través del diezmo, que equivale al 10% de los ingresos de cada uno de sus feligreses, que son más de 8 millones aproximadamente alrededor del mundo, logran obtener sus ingresos, sin contar con las ofrendas que deben hacer a la iglesia. En el libro Cómo ser un diezmista fiel, que ellos mismos venden, los hermanos instruyen a los fieles para pagar correctamente el diezmo. En cada capítulo hay directivas para empresarios, para empleados y hasta para jubilados. Pero esta secta te incentiva a dar más de lo que no tienes, por no decir todo, prometiendo milagros que, al contrario de Jesús y la multiplicación de los panes... Así como Cristo multiplicó los penes... No, señor, de los panes. Ai, que bruto focalicero! En fin, te lavan el cerebro con frases como "el tamaño de tu milagro será proporcional al tamaño de tu diezmo". Vamos direto. Fala do maior sacrifício. Depois desse teve maior. Teve o maior. Então o maior sacrifício que a gente fizemos foi de 300 mil reais. 300 mil reais. Começou com 20 mil. Começamos com 20 mil. O maior sacrifício, 300 mil. 300 mil reais. Hasta un pastor llamado Rogério Formigoni, quien es miembro de la famosa Iglesia del Reino de Dios, bien conocida en todo el mundo como Pare de Sufrir, fue severamente criticado en redes sociales después de que se viralizara un video de una de sus ceremonias donde le pidió a los fieles que le regalara sus autos como una prueba de fe y volvieran a sus casas caminando. Vai embora de táxis, vai embora de ônibus, vai embora a pé. Você vai pegar essa porcaria desse carro e você vai dar, que en breve você vai ter dinheiro para comprar un Lamborghini. Aquí vemos que esta institución juega con la fe y la necesidad de aquellos que acuden en su ayuda, creando situaciones que motivan a darlo todo por una mejor vida, utilizando todos los medios de comunicación disponibles.
Solo en Brasil esta iglesia posee un banco, 2 periódicos, una revista y programas de televisión. La mayor penetración de la Iglesia Universal es a través de los espacios en los canales de televisión, de radio y gráfica. Para eso, también piden plata. Nosotros vamos a necesitar pagar esta semana nuestra programación en la televisión. Y utilizan elementos como sal, aceites y jabones traídos de Israel con fines esotéricos para vender o expulsar demonios, o curar los males de los asistentes. Eu faria de tudo. Eu buscaria ele todo dia, todo minuto, todo segundo. Contestando, ahora. Ella va a recibir de su espíritu en un mes, pero yo no la voy a dejar. Ay, ella va a ser esposa de pastor, la maldita, pero yo no la voy a permitir. ¿Vos sos el más fuerte ahí? Sí. ¿Sí? Sos el cabeza ahí de ella. ¿Vos que mandás en todos los demás? Sí, ella es mía, yo mando. ¿Así? Mando en el mundo, yo mando a los jóvenes, maldito. Tienen ingresos anuales de $700 millones aproximadamente. Bueno, ¿cuánto debe tener el Banco del Vaticano? Bueno, esa es otra historia. ¿Saben por qué no podemos entrar al granero prohibido? Porque no hay ninguna nave intergaláctica. Él nos quita nuestro dinero solamente para poder hacer una impresionante nave galáctica. Homero Simpson, por tu falta de fe has arruinado la oportunidad de salvación del hombre. Oh. Muy bien, Homero. ¡Ay, Dios mío! Tal vez decía la verdad de todo eso. Oh, señor, es la pura verdad. En 1992, Edir Macedo fue encarcelado por fraude y, como siempre en Latinoamérica, fue liberado a los 11 días por desestimar el caso. Pero muchos investigadores afirman que la organización se aprovecha de su poder religioso para enriquecerse mediante la explotación de sus fieles. En Brasil, donde cuentan con aproximadamente 8 millones de fieles y 4.500 templos, se inició un proceso legal en contra de su líder y fundador, Edir Macedo, por lavado de dólares, falsificación de documentos, evasión fiscal y estafa. Se llenan los bolsillos afirmando que curan todos los males, que para ellos son de origen demoníaco, dolores físicos, problemas psicológicos y hasta climáticos. Y lo hacen a través del jabón de la descarga, la rosa milagrosa, sal bendecida por el Espíritu Santo, agua del río Jordán, piedras de la tumba de Jesús, arenas de la playa del mar de Galilea, aceite del monte de los olivos, y van inventando ritos milagrosos a medida que le llega alguna inspiración, como tocar el manto sagrado, pasar por la puerta de la victoria o pisar la sal bendita. Passe o manto agora, por favor. El manto consagrado, el manto bendecido, el manto aonde miles e miles de pessoas han tocado e han logrado a sanidade, a liberação, a manifestação do poder de Deus. Pero mientras Edir Macedo y su séquito tratan de imponer una vida de austeridad, ellos disfrutan de una vida de lujos y placeres, gozando propiedades millonarias alrededor del mundo. La iglesia, cuyo lema es "Pare de sufrir", tiene templos en 174 países. Según las autoridades, con el diezmo que deben dar sus fieles, multiplican su fortuna. Se calcula que sus ingresos durante los últimos 8 años han sido de $4.500 millones. Y al hablar de esta iglesia como una empresa dirigida por gente inescrupulosa y corrupta, es obvio que escándalos financieros no pueden faltar. En Perú, donde la iglesia cuenta con 61 templos, también investigan a 19 líderes de la misma por asociación ilícita y lavado de dinero. Tenemos que investigar. Si hay blanqueo de dinero, tenemos que combatir. En Ecuador tienen 58 templos y también los investigan por lavado de dinero. Si ellos tienen una presentación de inmuebles, capacidad adquisitiva, y esto no está en proporción de los diezmos, ofrendas o la subvención que reciben del extranjero, entonces estaríamos ante esa figura. También se les investiga en Chile, México, Venezuela, Estados Unidos y Sudáfrica. Además de los templos, son dueños de 23 cadenas de televisión, 42 emisoras de radio
dinero y cuentan con negocios de seguros, agencias de viajes, imprentas inmobiliarias y 2 financieras. En 2001, en Argentina, Canal 13 emitió un programa que mostraba la corrupción económica de la iglesia y mostraban cómo compraban el aceite de Israel en un supermercado. Necesitaban latas de aceite para la ceremonia de esta semana. Esta cámara registró la compra en supermercado que hizo el pastor. Fuera esta, la española. Pero no tenía como una tapita acá. ¿Cómo se abre? Con una lata. Sí, ¿pero esta o esta? Se llama eso, ¿no? Aceite santo de Israel. El aceite que hemos traído de la Tierra Santa para que usted pueda sufrir sus enfermedades, sus familiares, su casa. En 2005, un diputado federal y 2 pastores de la iglesia fueron detenidos por autoridades brasileñas con 7 maletas repletas de dinero con 20 millones de reales, equivalentes a unos 8 millones de dólares. Según la investigación, esto habría sido un pago para los sobornos del Partido de los Trabajadores, del PT. La Iglesia Universal ahora pasó de financiar al Partido de los Trabajadores a financiar a Bolsonaro. Mira. Sí, simplemente porque, bueno, básicamente lo que hace la Iglesia Universal es quedar de amigo con el gobierno de turno, con el que sabe que tiene mayor intención de voto, para que no, vamos a irnos en criollo, para que no lo jodan con el fisco. Más polémico es el caso de un cura que causó controversia por ofrecer cocaína a un feligrés adicto en un ritual de sanación. Más allá de lo estúpido y peligroso que puede sonar, ¿cómo fue a parar esa droga allí? Otra investigación indicó que el narcotráfico habría financiado la compra por parte de la iglesia de la cadena televisiva Red Record, la segunda en importancia actualmente. El pastor Carlos Magno de Miranda viajó a Medellín en 1989 y recibió $450.000 y volvió a Río de Janeiro para pagar la primera cuota de la compra. Curiosamente, quien está detrás de las teleseries bíblicas es el dueño de la Iglesia Universal, Pare de Sufrir. Por que o senhor saiu da Igreja Universal do Reino de Deus e decidiu denunciar o Edir Macedo? Porque a Igreja Universal do Reino de Deus, ela se caracteriza por 2 períodos distintos. O primeiro período, dos seus primeiros 8 anos de vida, quando ela era uma igreja absolutamente espiritual, seguia uma linha, toda ela voltada para os ensinamentos bíblicos, e um segundo período, quando ela passou a ser uma igreja detentora de um poder financeiro, quando o bispo Edir Macedo descobriu o poder que o dinheiro traz, e aí desviou-se dessa conduta espiritual y pasó a dirigir a igreja de una manera absolutamente mercantilista. Y a pesar de 20 años de escándalos, historial con el narcotráfico y fraudes económicos, el ultraderechista Jair Bolsonaro llegó a la presidencia de la mano de la Iglesia Universal. La secta utilizó las redes sociales para ayudarlo a llegar al poder utilizando el fanatismo religioso del ahora presidente de Brasil, bautizado en el río Jordán. El hombre que está siendo bautizado en las aguas del río Jordán es Jair Bolsonaro. La ceremonia evangélica tuvo lugar en el 2016, 2 años antes de que fuera elegido presidente. Pode ter certeza, Deus é contigo. E digo mais, o povo todo, este povo que nos vê, nos assiste, em casa, onde quer que esteja, é testemunha dessa consagração. E é testemunha de un antes y un después a partir de ahora. Esta institución también tuvo participación activa en el gobierno de izquierda de Dilma Rousseff, junto al PT, Partido de los Trabajadores. Así que no importa la tendencia política ni los fraudes que haya cometido Edir Macedo y su iglesia, parece que Dios perdonará tus pecados y los gobernantes, mientras se les hagas el lobby financiero, también perdonarán los tuyos. Podríamos concluir que Pare de Sufrir es una iglesia que acumula dinero a cambio de esperanzas de mentira, igual el sistema jubilatorio o la salud pública. Por favor, no les den dinero a esta gente. ¿Qué estamos haciendo, Patrocinar la ignorancia. Si les ven por la calle, no les den ni un duro. ¡Ni un duro, por favor!